9 hombres parados en una carretera federal de Chiapas a plena luz del día, sin esconderse, sin huir, con el escudo de la Guardia Nacional cosido en el pecho y un dron vigilando desde el cielo, como si el territorio fuera suyo. Omar García Harfuch los estaba esperando. No llegó porque alguien lo llamó esa mañana. Llegó porque llevaba semanas construyendo en silencio la trampa exacta en la que ellos solos decidieron caminar. Pero lo que los noticieros no te van a contar es esto. El operativo en Cintalapa no fue una captura, fue el desmantelamiento de una mentira que llevaba meses funcionando en plena vista de todo el mundo. Una mentira bordada con hilo oficial, cosida con precisión industrial, distribuida por alguien que nunca apareció en ese camino de tierra. ¿Quién fabricó esos uniformes? Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch, y antes de que termine este video, vas a entender por qué la respuesta cambia todo lo que creías saber sobre este operativo. Y antes de entender lo que ocurrió en esa brecha, hay algo que necesitas saber. En la memoria del dron que volaba sobre esa carretera, había algo grabado esa misma mañana que no era una ruta de vigilancia, era una dirección con una familia adentro. Eso no salió en ningún comunicado oficial. Lo que sigue explica cómo 9 hombres llegaron a creer que un parche bordado los hacía intocables. Pero primero hay que entender que era Cintalapa. Cintalapa no era un municipio, era una bisagra, el punto exacto donde la selva chiapaneca se abre hacia el centro del estado y donde la carretera federal deja de ser una vía de tránsito para convertirse en un corredor de control. El llamado Cártel de Chiapas y Guatemala, célula local del CJNG, lo sabía desde años antes. Desde la frontera con Guatemala hasta Tuxtla, todo movimiento de droga, de armas y de personas pasaba por ahí, y quien controlara Cintalapa controlaba la llave. El Valle Soque olía a tierra húmeda y a eucalipto en las mañanas. El sol tardaba en llegar a las brechas porque la vegetación lo filtraba desde arriba, pero cuando llegaba sin piedad. En esos caminos de tierra roja, la célula del CJNG no operaba en las sombras, operaba a la vista, con chalecos, con radios, con motocicletas de alto cilindraje y con el convencimiento de que nadie en esa región tenía ni la intención ni la capacidad de detenerlos. Esa certeza fue su primer error, y fue el error más caro. La semana antes de la captura, la región todavía sangraba. En Villaflores, municipio vecino, un comando del CJNG había atacado 2 bares en una sola noche. 3 mujeres terminaron entre escombros con quemaduras. 8 hombres fueron arrancados de sus casas. 6 aparecieron días después en los límites de Cintalapa tirados como si nunca hubieran tenido nombre. 1 nunca apareció. La gente cerró ventanas y dejó de salir de noche. Fue entonces cuando llegó lo que lo cambió todo. Una denuncia anónima, un teléfono sin identificación, alguien que no podía más, alguien que decidió que el miedo era preferible al silencio cómplice, activó la cadena de inteligencia federal con una sola llamada. El reporte llegó a la Ciudad de México. Harfuch lo cruzó con semanas de rastreo silencioso y dio la orden. Pero para ejecutarla había que entender 3 decisiones que el líder de la célula creyó que eran inteligentes. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Juan alias El Aguilillo, 46 años, líder operativo de la célula en Cintalapa. No era un improvisado, era un hombre con años de plaza encima, con cicatrices y con una lógica criminal que había funcionado en 2 estados. Cada decisión que tomó en las 3 semanas previas al operativo parecía correcta en el momento. Cada una fue un paso hacia el abismo. El primer error lo cometió 3 semanas antes del operativo. Después del ataque en Villaflores, la plaza estaba caliente. Los federales habían intensificado presencia en el casco urbano. El Aguilillo movió las operaciones hacia las brechas rurales del ejido Abelardo L. Rodríguez, donde la policía municipal casi nunca patrullaba y donde los vecinos sabían que era mejor no mirar. Lo que el Aguilillo no sabía era que ese movimiento lo metía directo en el área de cobertura de un informante federal que llevaba semanas reportando actividad inusual en esa brecha exacta. Lo que creyó que era prudencia fue su primera trampa. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió 4 días antes del operativo. Sebastián, alias El Chaparro, operador táctico de la célula, estableció una rutina de vigilancia con el dron. Mismo horario, mediodía, mismo corredor, misma altitud, 120 metros sin variación un solo día. Lo hizo para demostrar control, para que cualquier rival o vecino entendiera que ese territorio tenía ojos permanentes. Lo que el Chaparro no sabía era que la firma electromagnética del dron había sido capturada y geolocalizada por el grupo Pacal en las primeras 48 horas. A partir del tercer vuelo, los analistas federales sabían exactamente dónde estaría la célula al día siguiente a las 12 del mediodía. Y
Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. El tercer error lo cometió la mañana del operativo. A las 9:42 el Aguilillo recibió una alerta por radio. Movimiento de federales en la zona centro. Procesó la información y tomó su última decisión: no mover el retén. Si los federales estaban en el centro, el operativo era en otro punto. Y si llegaban a la brecha, los uniformes los protegerían. Nadie cuestionaría a hombres con parches oficiales en un camino rural. Esa confianza en el disfraz fue lo que los mantuvo quietos y exactamente donde Harfuch los necesitaba. Lo que el Aguilillo no sabía era que la alerta de movimiento federal en el centro era real, pero no era el operativo, era el señuelo. Ese tercer error fue lo último que calculó mal. Esa madrugada Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba. El perfil completo de la célula estaba construido antes de que alguno de los 9 supiera que alguien lo estaba construyendo. Lo que nadie ha dicho todavía es lo que importa más. A las 10:15 el primer elemento del grupo Pacal tomó posición en el flanco norte de la brecha. Sin sirena, sin luces, sin radio en frecuencias abiertas, silencio total. 4 vehículos de la Guardia Nacional verdadera y 2 transportes del Ejército avanzaron por rutas alternas. Los conductores conocían cada curva. Habían estudiado el terreno 72 horas usando los propios registros de vuelo del dron de la célula. El mismo aparato que vigilaba se había convertido en el mapa del operativo en su contra. Desde 100 metros de altitud, un dron federal llevaba 41 minutos sobrevolando la zona. 9 firmas de calor distribuidas en 80 metros de brecha, 3 junto a las motocicletas, 2 en el extremo norte, 4 dispersas hacia la maleza. El analista en la Ciudad de México transmitió el reporte en tiempo real, sin variación de posición en 22 minutos. La célula no había detectado nada, pero había algo que el Aguilillo no sabía todavía. El cerco se construyó en 4 movimientos sin que ninguno de los 9 lo escuchara. Ejército bloqueó la salida norte a las 10:43, avanzando en neutro los últimos 300 metros. Guardia Nacional selló el sur a las 10:49. 2 grupos tomaron los flancos, oriente hacia la milpa, poniente hacia el arroyo. Cualquier intento de fuga sería absorbido. El rectángulo estaba cerrado. Los 9 estaban adentro sin saberlo. A las 11:02 el oficial a cargo del grupo Pacal transmitió la confirmación al centro de mando. Perímetro cerrado al 100%, sin filtración posible, sin ruta de escape activa. Los 9 estaban contenidos dentro de un rectángulo de 120 metros sin saberlo. En la Ciudad de México, Harfuch recibió la confirmación y autorizó la fase de acción con una sola instrucción: ejecución limpia, 0 bajas propias, detenidos vivos para inteligencia. Afuera todo parecía normal, adentro ya era demasiado tarde. A las 11:14 el convoy rompió la curva norte de la brecha. No llegaron despacio, llegaron en formación de cuña con los vehículos pesados al frente, levantando una cortina de polvo que cegó el mediodía en segundos. El ruido fue el primer golpe psicológico, el estruendo de motores diésel acelerando a fondo en un camino de tierra que hasta ese momento solo había conocido el silencio y el zumbido del dron. Los primeros 4 minutos fueron de contención. Los 9 integrantes reaccionaron de formas distintas y esa diferencia contó todo sobre la estructura del grupo. El Aguilillo intentó dar una orden. Su instinto de mando se activó antes que el instinto de supervivencia. Fue un error. Los segundos que perdió organizando a hombres que ya no tenían a dónde ir fueron los segundos que sellaron su captura. 2 de los más jóvenes corrieron hacia el flanco oriente. Chocaron con el cordón del ejército antes de recorrer 20 metros. Rubicel, 19 años, se quedó paralizado junto a su motocicleta con los brazos levantados, el chaleco con parches de Guardia Nacional brillando bajo el sol del mediodía. El dron de la célula siguió volando su ruta programada. Nadie lo controló, nadie pudo. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. Los siguientes 5 minutos fueron de colapso. Los comandos del grupo Pacal avanzaron en formación gritando instrucciones únicas: manos a la cabeza, al suelo. El sonido de los rifles cayendo sobre la tierra seca se repitió 9 veces. Cada golpe metálico fue una rendición. El chaparro fue el último en soltar el suyo. Lo hizo mirando hacia arriba, no hacia los comandos, como si buscara algo en el cielo. El dron de la célula seguía volando, grabando su propia derrota desde arriba.
El aguilillo fue el objetivo principal. Juan, 46 años, el veterano que había sobrevivido operativos en 2 estados, que conocía los protocolos de captura y había diseñado su posición en la brecha para tener línea de fuga hacia la milpa del costado poniente. No llegó ni a la orilla del camino. 2 elementos del grupo Pacal lo interceptaron antes de que diera 10 pasos. Lo redujeron con una llave de control en el costado derecho, sin golpes, sin violencia innecesaria, exactamente como el protocolo lo establece. El aguilillo quedó boca abajo en la tierra caliente con la mejilla contra el polvo rojo de Chiapas y las muñecas esposadas a la espalda. El hombre que durante semanas había dado órdenes en esa brecha, que había administrado el terror en el Valle Soque, que había creído que un uniforme falso era suficiente para ser intocable, ese hombre estaba ahora reducido a sus dimensiones reales. Un delincuente detenido en un camino de tierra. La voz del oficial a cargo viajó por la frecuencia encriptada del grupo Pacal hacia el centro de mando en la Ciudad de México. Alto al fuego, amenaza neutralizada, 9 detenidos, 0 bajas federales. Harfuch recibió el reporte, lo confirmó y ordenó la siguiente fase. Eso explica cómo cayeron. Lo que sigue explica la magnitud de lo que cargaban. Los agentes extendieron el material confiscado sobre el cofre de las patrullas. Lo que se fue acumulando en los siguientes 20 minutos no era el inventario de una banda de narcomenudistas, era el catálogo de una operación paramilitar. 9 chalecos tácticos con rodilleras y coderas de combate, 4 motocicletas de alto cilindraje con modificaciones para terreno irregular, 4 rifles con cargadores adicionales, un radio de frecuencia corta con canal encriptado, el mismo canal que habían usado para recibir la alerta falsa esa mañana, y luego los parches. Los agentes los arrancaron uno por uno, insignias bordadas con el escudo de la Guardia Nacional cosidas con precisión industrial, diseñadas para resistir el lavado y el desgaste del uso cotidiano. No eran réplicas baratas, eran falsificaciones de alta calidad producidas en serie, lo que en el argot de inteligencia se llama material de suplantación institucional. Alguien los había fabricado, alguien los había distribuido, y ese alguien no estaba en ese camino. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. El inventario continuó y cada objeto contó una historia diferente. 67 dosis de cristal para distribución, suficiente metanfetamina para envenenar a 67 familias de Cintalapa, 4 bolsas de marihuana fraccionada, 1,200 pesos en efectivo, el cambio de una tarde de ventas en la brecha, una logística de ventas pequeña que sostenía una logística de terror grande. Pero entre todo ese material, uno de los agentes encontró algo que no encajaba con el resto. Lo sacó de una mochila de tela negra desgastada debajo del asiento de una motocicleta. Era una credencial escolar plastificada, foto en blanco y negro de un muchacho con uniforme de preparatoria, camisa blanca, corbata oscura, el gesto serio que los jóvenes adoptan cuando saben que les están tomando una foto oficial. El nombre en la credencial: Rubicel, Bachillerato Técnico número 4 de Cintalapa, segundo semestre. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. Rubicel tenía 19 años cuando lo detuvieron. Llevaba el chaleco con parches de Guardia Nacional encima de una camiseta de fútbol. En la mochila donde guardaba esa credencial escolar había 2 cargadores de rifle y una bolsa con dosis de cristal. No terminó el bachillerato, cambió el salón de clases por una brecha de tierra, y la diferencia entre esas 2 versiones de Rubicel es exactamente el tamaño del vacío que el crimen organizado llena cuando el Estado no llega primero. Pero lo más valioso no brillaba. Lo más valioso estaba en la memoria del dron. Los técnicos de inteligencia extrajeron la tarjeta de almacenamiento del aparato confiscado y la conectaron al equipo de análisis forense digital en campo. Lo que encontraron en los últimos archivos grabados no eran imágenes de caminos rurales, eran coordenadas, una dirección específica marcada con un pin digital, y en los metadatos una marca de tiempo que lo cambió todo. El archivo había sido creado a las 8:53 de esa misma mañana, 90 minutos antes del operativo. La orden de ir hacia esa dirección ya había sido dada antes de que Harfuch cerrara el cerco. Harfuch recibió ese dato y no dijo nada, solo pidió que se duplicara la custodia del dispositivo. Una frase, nada más. ¿Quién dio esa orden? ¿Quién recibía en tiempo real las imágenes de ese dron desde otra ciudad? Esa pregunta no tiene respuesta pública todavía.
La dirección en la memoria del dron no era un camino rural ni una ruta de vigilancia, era una calle residencial, una casa con familia adentro. Los metadatos del archivo mostraban que alguien había programado manualmente esas coordenadas esa misma mañana desde un dispositivo externo. Lo que eso significa es que alguien fuera de Cintalapa, alguien que nunca estuvo en esa brecha, había dado una orden esa mañana, y esa orden tenía un destino con nombre y apellido. Los parches de Guardia Nacional no llegaron solos a esa brecha. Alguien los fabricó, alguien los distribuyó. Los agentes los analizaron sobre el cofre de la patrulla bajo el sol del mediodía. Hilo industrial color verde olivo, escudo bordado con 7 colores distintos, costuras reforzadas en los bordes para resistir el desgaste. No era trabajo artesanal, era producción en serie. El tipo de manufactura que requiere maquinaria específica y acceso a las especificaciones técnicas exactas del escudo oficial. Alguien tenía ese acceso. En operativos vinculados a la misma investigación, las autoridades habían decomisado semanas antes 3 vehículos rotulados como patrullas del ejército mexicano, no de la Guardia Nacional, del ejército, pintados con los colores exactos, con los escudos correctos, con las tipografías de las matrículas reales. Eso implicaba algo que los comunicados oficiales no decían directamente. Había una cadena de producción activa con acceso a información técnica precisa sobre los vehículos de las Fuerzas Armadas mexicanas, y esa cadena seguía operando. ¿Quién fabrica esos vehículos? ¿Dónde están los talleres? ¿Quién provee las especificaciones para clonar con esa precisión los vehículos del ejército? Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía, y su ausencia en los comunicados oficiales no es un olvido, es una decisión estratégica. Revelar lo que se sabe de los talleres significaría revelar hasta dónde llega la investigación, y la investigación llega mucho más lejos de lo que cualquier comunicado ha dicho. Lo que el Aguilillo administraba en esa brecha no era solo una célula de narcomenudeo, era el extremo visible de una estructura que operaba en capas. La capa de abajo, los 9 en el camino, vendiendo cristal, patrullando con uniformes falsos, usando el dron para vigilar. La capa de arriba, alguien que nunca aparece en campo, que fabrica los disfraces, que pinta las patrullas, que programa coordenadas en drones desde otra ciudad. Ese alguien tiene un nombre en los archivos de inteligencia, pero esa noche no estaba en Cintalapa. La célula del CJNG en Cintalapa no usaba la violencia solo para controlar territorio, la usaba para borrar una línea, la línea entre lo que es el Estado y lo que no lo es. Cuando un civil en esa brecha veía una patrulla con escudo oficial y hombres con chalecos tácticos, no veía criminales, veía autoridad, y esa confusión no era un efecto secundario de la operación, era el objetivo principal. Si la población no puede distinguir entre una patrulla real y una falsa, el crimen gana sin disparar un solo tiro. El ataque a los bares de Villaflores no fue un arrebato, fue un mensaje calculado. 3 mujeres con quemaduras, 8 hombres arrancados de sus mesas, 6 de ellos aparecidos días después en Cintalapa, uno que nunca apareció. Cada detalle de ese ataque estaba diseñado para producir un efecto específico en la población, que nadie hablara, que nadie mirara, que nadie denunciara, que el miedo hiciera el trabajo que los uniformes falsos no podían hacer solos. Funcionó durante meses, hasta que alguien no pudo más. Esa llamada anónima que activó la cadena de inteligencia federal no fue un accidente, fue el resultado de meses de terror acumulado que en algún momento superó el umbral del miedo. Alguien en Cintalapa decidió que el silencio cómplice era peor que el riesgo de hablar. Ese gesto, una voz sin nombre en un teléfono sin identificación, fue lo que conectó a 9 hombres con parches falsos con el expediente que Harfuch tenía construido en la Ciudad de México. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Lo que ocurrió en Cintalapa no fue un incidente aislado, fue la confirmación de un patrón que la inteligencia federal lleva documentando desde hace 18 meses en la frontera sur. El CJNG no solo usa la violencia para controlar territorios, usa la suplantación institucional como arma de guerra psicológica. Y Chiapas no es el único estado donde ese patrón está activo, es donde por primera vez cayeron 9 con los uniformes puestos. El sastre, así lo llaman en los archivos de inteligencia al hombre que no estaba en esa brecha, el que les cosió los parches, el que pintó las patrullas, el que programó las coordenadas en el dron desde otra ciudad esa misma mañana. No dispara, no trafica, fabrica, provee, coordina la producción de los disfraces que convierten a sicarios en guardianes falsos. Y esa noche, cuando el dron dejó de transmitir, él recibió la notificación y tomó una decisión sobre qué hacer a continuación. Lo que nadie ha dicho todavía es lo que importa más. El sastre no tiene nombre en ningún expediente público, pero tiene un perfil en los archivos de inteligencia de Harfuch.
Es el eslabón entre la estructura financiera del CJNG en Chiapas y la logística operativa de sus células en campo. Lo que lo hace diferente de cualquier otro operador es esto: nunca toca el producto, nunca toca las armas, nunca aparece en ningún camino de tierra. Su huella no es física, es industrial, y esa huella es la que los analistas llevan rastreando desde antes de que los 9 cayeran. Los metadatos del dron apuntaban hacia un dispositivo satelital que se había conectado a la red esa mañana, en un punto geográfico específico dentro del estado de Chiapas, no en Cintalapa, en otro municipio. Cada archivo digital lleva grabado el identificador del dispositivo que lo creó, y ese identificador es el hilo que conecta al dron confiscado con una pantalla encendida en otro punto del mapa esa misma mañana. El sastre estaba viendo en tiempo real lo que el dron transmitía, hasta que el dron dejó de transmitir. Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch. Lo que este operativo confirmó es que la estrategia ha evolucionado. Ya no es suficiente detener a los operadores en campo. La nueva doctrina es rastrear hacia atrás la cadena de suministro del terror. ¿Quién proveyó los uniformes? ¿Quién fabricó los vehículos clonados? ¿Quién transmitía las imágenes del dron en tiempo real? 3 preguntas, 3 líneas de investigación activas, y ninguna de las 3 tiene respuesta pública todavía, porque revelarlas significaría revelar hasta dónde llega el cerco. La captura es el principio de esta historia, no el final. Omar García Harfuch dio su declaración esa tarde. No fue una rueda de prensa larga, no hubo micrófonos agrupados ni escenario preparado, 4 oraciones sin adjetivos, sin retórica, sin concesiones. No estamos enfrentando a delincuentes comunes, estamos enfrentando a un grupo que intenta suplantar al Estado para esclavizar a una comunidad. El uniforme se respeta. Quien lo use para dañar al pueblo conocerá el verdadero peso de la ley. Analicemos esas oraciones porque ninguna fue casual. No estamos enfrentando a delincuentes comunes. Esta oración no es una descripción, es una reclasificación del enemigo. Harfuch está diciendo explícitamente que el marco legal para responder a esta amenaza no es el de la persecución de narcomenudistas, es el de la defensa de las instituciones del Estado. Eso cambia los cargos, cambia la fiscalía competente, cambia la pena posible. ¿A quién iba dirigida esa reclasificación? Esa pregunta tiene nombre en los archivos de inteligencia. Estamos enfrentando a un grupo que intenta suplantar al Estado para esclavizar a una comunidad. La palabra clave es suplantar, no infiltrar, no corromper, suplantar. Harfuch está nombrando algo que los reportes policiales normalmente evitan nombrar, que el objetivo del CJNG en esta región no era solo vender droga o eliminar rivales, era reemplazar al Estado como autoridad percibida por la población, convertirse en la ley, y eso en la doctrina de Harfuch es la línea roja absoluta. El uniforme se respeta. 3 palabras que no estaban dirigidas a los 9 detenidos, estaban dirigidas a cualquier funcionario local, cualquier policía municipal, cualquier alcalde que hubiera estado evaluando si la colaboración con el crimen organizado era una opción viable. Es un recordatorio de que la legitimidad institucional no se negocia. Quien lo use para dañar al pueblo conocerá el verdadero peso de la ley. Esta última oración no era para los 9 esposados, era para el que no estaba en ese camino, para el sastre. Lo que Harfuch tiene ahora es esto: 9 detenidos en proceso judicial, material forense del dron con coordenadas y metadatos, 3 vehículos clonados del ejército en custodia de la FGR, los parches de Guardia Nacional como evidencia de cadena de suministro, tiene el producto, tiene la firma electromagnética del dispositivo que lo controló, tiene la dirección que alguien programó esa mañana. Lo que le falta es el fabricante, lo que le falta es la localización de los talleres, y esa localización está siendo rastreada a través del identificador digital del dispositivo satelital que se conectó a la red esa mañana en un punto geográfico específico en Chiapas. Cada archivo lleva grabado ese identificador. Ese identificador apunta hacia una pantalla que esa noche recibió la notificación de que el dron había dejado de transmitir. El sastre sigue libre, los talleres siguen abiertos y la investigación de Harfuch sigue en curso. Esa pregunta tiene nombre en los archivos y antes de que termine este canal vas a saber la respuesta. El camino hacia el ejido Abelardo L. Rodríguez está en silencio esta noche. Ya no se escucha el zumbido mecánico del dron espía. Ya no brilla el escudo bordado de la Guardia Nacional bajo el sol del mediodía. Las 4 motocicletas están en el depósito de la FGR. Los 9 hombres que patrullaban esa brecha como si fueran dueños del territorio están reducidos a lo que siempre fueron, delincuentes comunes sin poder real. Pero el sastre esa noche siguió libre.
La credencial escolar de Rubicel sigue en una bolsa de evidencias. La foto del muchacho con uniforme de bachillerato, camisa blanca, corbata oscura, el semestre que nunca terminó. Ese objeto es el más honesto de todo el operativo. Más honesto que los parches de Guardia Nacional. Más honesto que el dron de alta gama. Más honesto que los comunicados oficiales. Porque esa credencial dice lo que ningún reporte policial dice, que el crimen organizado no recluta monstruos, recluta vacíos. Y mientras el Estado no llene esos vacíos antes que el CJNG, las celdas van a seguir llenándose de rubiceles. Hoy le quitamos la máscara a 9, pero el sastre que fabricó esas máscaras esa noche siguió libre. Y los talleres donde se producen los disfraces que convierten sicarios en guardianes falsos siguen abiertos. Regresa al inicio de este video, regresa a esos 9 hombres parados en una carretera federal con el escudo del Estado mexicano cosido en el pecho. Ahora que sabes todo lo que sabes, esa imagen pesa diferente. Este canal existe para contarte lo que pasa después de que los noticieros apagan las cámaras. No el hecho, el sistema detrás del hecho. No la captura, la cadena que llevó a la captura y la cadena que continúa después de ella. La frecuencia de radio del dron, la credencial escolar en la mochila, las coordenadas en los metadatos. Esos detalles no aparecen en ningún titular, aparecen aquí. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que la información real no se encuentra en los titulares, se encuentra en los detalles que nadie publica. Suscríbete y activa la campana porque el próximo video va a tener algo que ningún medio ha publicado todavía. La localización aproximada de al menos uno de los talleres donde el CJNG fabrica sus patrullas clonadas en la frontera sur. El identificador digital del dispositivo del sastre apunta hacia un municipio específico en Chiapas. Esa coordenada ya está en los archivos de inteligencia y nosotros también la tenemos. Comparte este video con alguien que crea que México se informa solo con los noticieros. El dron de Cintalapa dejó de transmitir, la investigación de Harfuch no, y nosotros tampoco.